¿Qué sucede cuando la búsqueda de libertad se retuerce en una pesadilla de control absoluto? ¿Cómo un ideal de paz y amor puede transformarse en el escenario de los crímenes más atroces? Prepárense para adentrarse en la historia de la familia Manson, un relato escalofriante que nos obliga a confrontar las sombras más profundas de la psique humana y la peligrosa seducción del fanatismo. Esta no es solo una crónica de crímenes, sino una advertencia atemporal sobre el poder de la manipulación y la fragilidad de la mente. California, verano de 1969. El aire vibraba con la promesa de una nueva era. La contracultura florecía, impulsada por la música psicodélica, el flower power y la búsqueda de una utopía comunitaria. Miles de jóvenes, desilusionados con las convenciones sociales, se congregaban en comunas anhelando una vida de libertad, amor libre y trascendencia espiritual. Era un tiempo de experimentación, de romper barreras y de soñar con un mundo mejor. Sin embargo, en medio de esa efervescencia idealista, una oscuridad insidiosa comenzaba a gestarse, como una sombra que se alarga al atardecer. La promesa de la libertad se distorsionaba. Un hombre, marcado por una vida de abandono y violencia, estaba a punto de convertir ese anhelo de paz en un culto de sangre y locura. Su nombre era Charles Manson, y quienes lo siguieron ciegamente, su familia. La historia que estamos a punto de desvelar es un viaje perturbador. Es el relato de cómo un grupo de jóvenes, vulnerables y desorientados, fueron atrapados en una red de manipulación psicológica. Fueron transformados en instrumentos de una voluntad ajena, cometiendo algunos de los crímenes más impactantes y brutales del siglo XX. Su legado sigue resonando, un eco sombrío que nos recuerda la delgada línea entre la búsqueda de sentido y la entrega a la destrucción. Para comprender la génesis de la familia Manson, debemos retroceder a los orígenes de su líder. Charles Mills Maddox nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre, Kathleen Maddox, tenía apenas 16 años y era una figura inestable, a menudo involucrada en la prostitución y el alcoholismo. El padre biológico de Charles nunca estuvo presente, dejando un vacío de abandono que lo marcaría de por vida. Desde sus primeros años, la vida de Manson fue un torbellino de negligencia y desarraigo. Pasó su infancia y adolescencia entrando y saliendo de orfanatos, reformatorios y prisiones. Cada institución era un nuevo capítulo de deshumanización, donde la violencia y la falta de afecto eran la norma. Estas experiencias tempranas moldearon su personalidad, forjando un individuo resentido, astuto y profundamente antisocial. Fue dentro de los muros de las prisiones donde Manson perfeccionó sus habilidades más peligrosas. Observó, aprendió y desarrolló una maestría en la manipulación. Estudió las debilidades humanas, las inseguridades y los anhelos de los demás. Comprendió cómo explotar la necesidad de pertenencia y la búsqueda de un propósito, convirtiéndose en un experto en el arte de controlar a quienes lo rodeaban. La cárcel fue su universidad del crimen y la psicología oscura. Cuando Charles Manson salió en libertad condicional a finales de los años 60, el mundo exterior era un lienzo en blanco para sus ambiciones. California, en particular, se había convertido en el epicentro de la revolución cultural hippie. Era un caldo de cultivo de mentes abiertas, espíritus libres y almas en busca de algo más. Manson, con su carisma retorcido y su aguda percepción de la vulnerabilidad humana, vio en este ambiente la oportunidad perfecta. Era el escenario ideal para transformarse en lo que siempre había anhelado:
un líder, un gurú, una figura mesiánica. Manson no tardó en atraer a sus primeros seguidores. Su método era una mezcla insidiosa de carisma, promesas de libertad y una aparente comprensión de las almas perdidas. Se acercaba a jóvenes desorientados, a menudo provenientes de hogares disfuncionales o que se sentían alienados por la sociedad. Les ofrecía un sentido de pertenencia, una comunidad donde serían aceptados sin juicio. La seducción inicial era poderosa. Manson se presentaba como un gurú espiritual, un visionario que había trascendido las limitaciones de la sociedad convencional. Les ofrecía drogas psicodélicas, sexo libre y una vida sin reglas, un paraíso hedonista que contrastaba con la rigidez de sus vidas anteriores. Pero, sobre todo, les ofrecía un falso mensaje espiritual, una narrativa de amor y unidad que ocultaba una agenda mucho más oscura. Se autoproclamaba un Mesías, un enviado de Dios, incluso llegando a compararse con Jesucristo. Sus discursos eran una amalgama de filosofía oriental, cristianismo distorsionado y profecías apocalípticas. Prometía salvación, iluminación y una libertad que solo él podía otorgar. Sin embargo, lo que realmente buscaba era una sumisión absoluta, una lealtad inquebrantable que borrara la individualidad de sus seguidores. La libertad que ofrecía era, en realidad, una jaula invisible. Pronto, aquel grupo de jóvenes, cada vez más numeroso y cohesionado, se trasladó al Rancho Spahn. Este lugar, un antiguo set de películas del oeste, en el Valle de San Fernando, al norte de Los Ángeles, se convirtió en su fortaleza. Allí vivían como una comuna, aislados del mundo exterior, bajo la influencia constante de Manson. La higiene era mínima, la comida escasa, pero la lealtad a Charles era la moneda de cambio. Para ellos no había duda. Eran la familia. Y Charles, con su mirada penetrante y su retórica persuasiva, era el padre, el guía, el dueño de sus destinos. Habían renunciado a sus nombres, a sus pasados, a sus familias biológicas. Se habían entregado por completo a la visión de Manson, convencidos de que él era el único camino hacia la verdad y la salvación. La manipulación era tan profunda que su identidad se había fusionado con la del grupo. Pero detrás de los cantos, las drogas y la aparente armonía, se gestaba algo mucho más oscuro y siniestro. Manson, alimentado por su propia paranoia y megalomanía, desarrolló una visión apocalíptica a la que llamó Helter Skelter. Este concepto, tomado de una canción de The Beatles, se convirtió en el pilar ideológico de su culto, una justificación para la violencia que estaba por venir. Según la retorcida interpretación de Manson, Helter Skelter era una inminente guerra racial que estallaría en Estados Unidos. Profetizaba que la población negra se levantaría contra la blanca, derrotándola en una sangrienta confrontación. Sin embargo, una vez victoriosos, serían incapaces de gobernar, sumiendo al país en el caos. Y en ese vacío de poder, en medio de la anarquía, Manson y su familia emergerían de su escondite en el desierto para tomar el control, liderando un nuevo mundo. Su delirio estaba intrínsecamente ligado a la música de los Beatles, a quienes veía como profetas ocultos que le enviaban mensajes cifrados a través de sus canciones. Temas como Helter Skelter, Piggies o Blackbird eran interpretados por Manson como revelaciones divinas, instrucciones secretas para la familia. Esta obsesión con la banda británica no solo alimentaba su paranoia, sino que también le daba una falsa legitimidad a sus profecías, convenciendo a sus seguidores de que estaban en sintonía con fuerzas superiores. En ese ambiente de paranoia constante,
consumo masivo de drogas psicodélicas y un control psicológico férreo, Manson convenció a sus seguidores de que el caos debía comenzar. No podían esperar a que Helter Skelter se iniciara por sí mismo. Ellos debían ser la chispa, debían precipitar la guerra racial, cometiendo crímenes que serían atribuidos a la población negra, incitando así la confrontación final. La violencia se convirtió en un acto necesario, una misión sagrada para acelerar la profecía. La noche del 8 de agosto de 1969 quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva. Fue el inicio de una serie de crímenes que conmocionarían al mundo y marcarían el fin de la inocencia de una era. Manson dio la orden a sus seguidores más leales: Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian. Su objetivo, una mansión en el 1050 de Cielo Drive, en Benedict Canyon, Los Ángeles. En esa residencia vivía la actriz Sharon Tate, esposa del aclamado director Roman Polanski, quien se encontraba fuera del país. Sharon estaba embarazada de 8 meses y medio, a punto de dar a luz. Esa noche la acompañaban sus amigos Jay Sebring, un famoso estilista, Abigail Folger, heredera de una fortuna cafetera, y Wojciech Frykowski, el novio de Abigail. La atmósfera de la casa era de tranquilidad, ajena a la pesadilla que se avecinaba. Alrededor de la medianoche, los miembros de la familia Manson irrumpieron en la casa. La violencia fue inmediata y brutal. Los ocupantes fueron atacados sin piedad, apuñalados y disparados. Los gritos de Sharon Tate, rogando por la vida de su hijo no nacido, se perdieron en la oscuridad de la noche, ignorados por la crueldad de sus atacantes. La escena era de una barbarie inimaginable, un acto de pura maldad, sin motivo aparente. Esa noche, 5 personas perdieron la vida de forma horripilante: Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski. Además, un joven llamado Stephen Parent, que se encontraba de visita en la casa del cuidador, fue asesinado a tiros en su coche mientras intentaba huir. Los cuerpos fueron encontrados a la mañana siguiente, y la brutalidad de los asesinatos dejó a la policía y al público en estado de shock. Los mensajes escritos con sangre en las paredes, como pig, cerdo, añadían un elemento macabro y desconcertante. Pero la orgía de sangre no terminó allí. La noche siguiente, el 9 de agosto, la familia volvió a atacar. Esta vez, el objetivo fue la casa de Leno y Rosemary LaBianca, un matrimonio de clase media alta en el barrio de Los Feliz, Los Ángeles. Manson, insatisfecho con la ineficacia de la noche anterior, acompañó a sus seguidores al lugar, aunque no participó directamente en los asesinatos. La escena en la casa de los LaBianca fue aún más sangrienta y ritualista. Leno y Rosemary fueron apuñalados repetidamente y sus cuerpos mutilados. Mensajes como "Death to Pigs", "Muerte a los cerdos", y "Rise", "Levántense", fueron escritos con sangre en las paredes. Un tenedor de trinchar fue clavado en el abdomen de Leno y un cuchillo de carne en su garganta. Estos actos no solo buscaban matar, sino también aterrorizar y enviar un mensaje, aunque su significado fuera incomprensible para el mundo exterior. El país entero quedó paralizado por el terror. La prensa hablaba de una ola de asesinatos sin precedentes y el miedo se apoderó de Los Ángeles. La policía estaba desconcertada, sin pistas claras, y la falta de un motivo aparente para los crímenes aumentaba la sensación de vulnerabilidad. La idea de que estos actos pudieran ser obra de un culto satánico o de una banda de asesinos en serie sin rostro
generaba una histeria colectiva. La policía tardó meses en conectar las piezas del rompecabezas. Las pistas eran escasas y confusas. Sin embargo, una serie de arrestos por delitos menores, la confesión de Susan Atkins a una compañera de celda y la meticulosa investigación del detective de la policía de Los Ángeles, William G. Gleason, y el fiscal Vincent Bugliosi, finalmente llevaron a la verdad. Poco a poco, los miembros de la familia Manson fueron identificados y arrestados. La revelación de que un grupo de jóvenes hippies, bajo la influencia de un gurú, eran los responsables de tales atrocidades fue aún más impactante que los crímenes mismos. El juicio, que comenzó en 1970, se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes. La sala del tribunal era un circo de lo macabro. Charles Manson apareció con una cruz esvástica tallada en su frente, un símbolo de su desafío y su ideología retorcida. Las chicas de la familia, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, lo imitaban, mostrando una lealtad fanática. Cantaban en la corte, reían y sonreían mientras se describían los horribles detalles de los crímenes. Su comportamiento era una mezcla de desafío, indiferencia y una perturbadora devoción a Manson. El mundo entero observaba con horror y fascinación. La imagen de estos jóvenes, que parecían haber sido despojados de toda humanidad, era difícil de procesar. El fiscal Vincent Bugliosi, en su libro Helter Skelter, documentó meticulosamente el caso, revelando la compleja red de manipulación psicológica que Manson había tejido. El juicio no solo buscaba justicia para las víctimas, sino también comprender cómo mentes jóvenes podían ser tan completamente subyugadas. Al final, Charles Manson y varios de sus seguidores, incluyendo a Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, fueron condenados a muerte. La sentencia reflejaba la indignación y el deseo de justicia de una sociedad traumatizada. Sin embargo, en 1972, la pena capital fue abolida temporalmente en California y sus sentencias se conmutaron a cadena perpetua. Este cambio legal significó que los asesinos, a pesar de la brutalidad de sus actos, pasarían el resto de sus vidas tras las rejas, pero no enfrentarían la ejecución. Manson murió en prisión el 19 de noviembre de 2017, a la edad de 83 años. Hasta el final, siguió siendo un símbolo del mal, de la manipulación sectaria y de la capacidad humana para la depravación. Su figura, aunque encarcelada, continuó ejerciendo una extraña fascinación, un recordatorio constante de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de la sociedad. Los asesinatos de la familia Manson marcaron un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. Fueron el fin del sueño hippie, el brutal despertar de una generación que había creído en la paz y el amor incondicional. La era de la inocencia se desvaneció, ensombrecida por la imagen de jóvenes convertidos en asesinos por un falso profeta. La contracultura, que había prometido libertad, se vio manchada por la violencia y el fanatismo. Desde entonces, películas, libros, documentales y series de televisión han mantenido viva la memoria del caso. La fascinación por la familia Manson persiste, no solo por el morbo de los crímenes, sino por la complejidad psicológica que encierran. La historia de Manson y sus seguidores es una advertencia constante, un recordatorio de los peligros inherentes a la búsqueda de un líder carismático sin cuestionamiento. Muestra el poder destructivo de un individuo capaz de retorcer los ideales más nobles, como la libertad y la comunidad, y convertirlos en cadenas invisibles de obediencia ciega. Nos enseña cómo la vulnerabilidad, la búsqueda de pertenencia y la desilusión pueden ser explotadas
por mentes manipuladoras. La familia Manson no fue una familia de sangre, sino de control, dependencia y miedo. Un microcosmos de lo que puede suceder cuando la razón se somete a la locura. Hoy, más de 50 años después, el eco de aquellos crímenes aún resuena. La historia de la familia Manson nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal, la fragilidad de la mente humana y la importancia del pensamiento crítico. Nos recuerda que la verdadera libertad reside en la autonomía del pensamiento, en la capacidad de cuestionar y en la resistencia a la manipulación. Cuando la búsqueda de sentido se mezcla con la manipulación, cuando la necesidad de pertenencia se convierte en sumisión, el resultado puede ser el culto más peligroso de todos. No permitamos que la historia se repita. Si esta historia les ha impactado, les invitamos a investigar más a fondo, a leer los libros y ver los documentales que exploran este oscuro capítulo. Compartan este relato para que la advertencia de la familia Manson nunca se olvide. Suscríbanse para más historias que desafían la comprensión y nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. Gracias por cruzar con nosotros el portal de las historias. El portal de las historias presentó un documental original.